Los dones para la iglesia. Sí, recuerde que estamos hablando acerca de la unidad, estamos hablando acerca de cada miembro y nuestra funcionalidad dentro del cuerpo de Cristo y dentro de la iglesia. El día de ayer hablábamos de la importancia de saber que todos somos parte de y todos tenemos una función dentro de. Por eso el apóstol Pablo habla que todos tenemos dones dentro de la iglesia. A veces todos pensamos que la iglesia solo tiene que funcionar con el pastor, con los de la alabanza. Para eso está el pastor y los de la alabanza, los maestros de niños, y esto implica nada más todo lo que tiene que haber. Y yo soy simple y sencillamente un expectante, un congregante, una persona que voy, escucho y nada más. Usted y yo tenemos que entender y saber que como parte de la iglesia y de este cuerpo de Cristo, funcionamos en nuestros dones. La pregunta aquí es, ¿usted sabe cuál es su don? ¿Sabe para qué es el don que Dios le ha dado? ¿Sabe cómo usar correctamente ese don? Para ello vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Primera pregunta, ¿sabe cuáles son sus dones? La Biblia me habla de 5 dones: apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. El orden de los factores aquí no altera el producto. Hay muchas personas que piensan que van en nivel jerárquico y que mayor es uno y menor es el otro. Ningún don es más que otro. Todos tienen una función específica. Pero desgraciadamente o desafortunadamente, como personas centradas en nosotros mismos, a veces pensamos u otorgamos cierta jerarquía de autoridad mayoritaria a un don, menospreciando a otro don. Una iglesia tiene que funcionar con los 5 dones operativos. Sí, el apóstol es alguien que establece cimientos con autoridad y que sobrevé a las iglesias. El profeta es aquel que va a hablar de parte de Dios. ¿Sí? Estos 2 ministerios son ministerios que establecen fundamentos dentro de la iglesia, pero no por establecer los fundamentos dentro de la iglesia significa que estos sean los ministerios primordiales dentro de la iglesia. Apóstol, profeta, el maestro tiene la habilidad de enseñar la palabra de Dios. Está en la Biblia, ¿dónde está? Muéstrame. Y es una habilidad muy especial el de enseñar. Evangelista tiene una habilidad muy especial para compartir la buena noticia a todas las personas y todos los eventos, todas las actividades, todo lo que hacemos gira alrededor. Tenemos que compartir la palabra. Ya aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Sin embargo, el pastor es aquel que cuida el rebaño. Todos tienen una función importante. Usted tiene que saber que como parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, ¿cuál es su don? ¿Sabe usted cuál es su don? ¿Ya lo descubrió? Si no sabe usted cuál es el don ministerial dentro de la iglesia de usted, busque ayuda. Pregunte a su pastor, a su líder, a la persona que es su consejero o con quien usted se está congregando, cuál es su don. Y aprenda a cuidar su don y ponerlo en práctica. La segunda pregunta que hicimos es, ¿para qué es mi don? Muchas personas piensan que los dones que Dios nos ha dado son para nuestro crecimiento individual.
nos apropiamos de los dones. La Biblia dice, y vuelvo a leer, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones ¿a quién? Me encanta porque está hablando que dice que los dio a la iglesia. Son dones individuales, pero dados a la iglesia. No son tus dones. Son los dones de Dios dados, ¿verdad?, a la iglesia, dones ministeriales, dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros para el funcionamiento, crecimiento, fortalecimiento, construcción de la iglesia. Me encanta porque Pablo habla de dos elementos muy importantes. Habla del cuerpo, ¿verdad?, y habla de la construcción, que es un lugar de habitación. La iglesia es un lugar a donde habitamos los hermanos juntos en armonía. No es para uso individual de nosotros. El uso individual de nuestros dones muchas veces hace que nuestro don, ¿verdad?, destruya nuestra vida o destruya la iglesia. Tercero, ¿cómo voy a usar nuestro don? Use usted su don con sabiduría. Aliméntelo constantemente. Busque espacios dentro de la iglesia para poner en práctica su don. Si usted y yo no ponemos en práctica nuestros dones, vamos a vivir en la iglesia frustrados. Es muy importante también saber y entender, ¿verdad?, que nuestros dones tienen que traer a nuestra vida plenitud. Cuando nosotros vivimos dentro de la iglesia una frustración es porque no sabemos nuestro don o porque no lo estamos poniendo en práctica. O también porque usted y yo probablemente anhelemos o deseemos un don que no nos corresponde. Hay dones que no son tan visibles como otros y eso tenemos que tener cuidado, porque mientras yo funcione en mi don, hay plenitud. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.